El asma y las alergias tienen más en común de lo que pensamos. Ambas nacen de una reacción exagerada de nuestro sistema inmunológico ante sustancias que pueden ser inofensivas para la mayoría. Entre esto está el polen, los ácaros, incluso la caspa de las mascotas. Hablamos de enfermedades crónicas con un fuerte componente genético que pueden coexistir y afectar a personas de todas las edades. Mientras que el asma es la inflamación y la contracción de los músculos que rodean nuestras vías respiratorias y dificultan nuestra respiración, las alergias son una reacción desproporcionada de nuestro sistema inmunitario ante sustancias que son inofensivas para la mayoría de la gente. Hoy, en Cuidando mi Salud, aprenderemos a identificar y a controlar estas condiciones para mejorar nuestra calidad de vida. Comenzamos. El asma alérgica, también conocida como asma inducida por alergia, es un tipo de asma que se desencadena o empeora por la exposición a alérgenos como el polen, la caspa de mascotas o el moho. Estos estímulos provocan que las vías respiratorias se inflamen y se contraigan, dificultando la respiración. Los síntomas más comunes incluyen sibilancias, tos, dificultad para respirar y opresión en el pecho. Pero no solo los alérgenos pueden detonar una crisis. El ejercicio intenso, el aire frío o seco, las infecciones respiratorias, los olores fuertes y el humo de cigarrillo también pueden agravar la condición. Reconocer estos factores es clave para prevenir ataques y mejorar la calidad de vida de quienes viven con asma alérgica. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerde que en este programa siempre nos preocupamos por traerles temas de interés, temas que podamos aprender, que podamos conocer. Y bueno, el día de hoy ya lo vio, vamos a hablar de asma y alergias, cómo identificarlas y controlarlas. No sé si le pasa que a veces estamos como con muchos síntomas de estas alergias y bueno, no sabemos qué lo provoca, qué nos sucede, qué nos pasa. Y bueno, vamos a hablar de este tema para que también nosotros identifiquemos y seamos capaces, bueno, de acudir con el especialista indicado y nos controle, bueno, todas estas alergias que podamos tener. Y bueno, para ello, el día de hoy nos acompaña el doctor Jesús Guillermo Espinosa Contreras, quien es profesor e investigador de esta casa de estudios. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Buenos días y por estar aquí el día. Un gusto, otra vez. Este día. Sí, así es, ya de casa. Y bueno, que nos platique un poco de lo que realiza dentro de la universidad y bueno, le platique también a nuestro público las especialidades que tiene y bueno, todo esto para que nosotros sepamos, aprendamos y también en algún punto pues acudir con usted. Bien, yo estoy en el área ahorita de medicina, en el área de inmunología y alergia, estoy dando la cátedra de alergología. Ya tengo aquí pues, algunos años y también en la consulta privada, luego estamos dando consulta a los pacientes de alergia y soy egresado del Hospital General de México en el área de medicina interna por la UNAM, en el Centro Médico Nacional del 20 de noviembre por la parte también de la UNAM y hice un doctorado en ciencias biológicas aquí en la casa, en la Autónoma de Aguascalientes. ¿A qué carreras le da más bien? Sí, ¿a qué carreras les imparte alguna materia o qué clases son las que da? Estamos en el quinto semestre de medicina, es el que estamos dando nosotros, en el área de alergología y inmunología. Muy bien. Pues bueno, antes de que continuemos la plática y bueno, esta entrevista, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria, bueno, de qué es el asma y qué son las alergias.
¿Sabes qué es el asma y qué lo causa? Tengo entendido que es una enfermedad que es crónica, o sea, naces con ella, y se puede contener, o sea, se puede tratar, vaya, y se puede dar se puede dar un seguimiento, pero pues es una enfermedad la cual usualmente te genera, no sé si se te cierra la garganta o también te genera ya sea tos o algún tipo de, pues derivados de ello, ¿no? De respiración. No estoy seguro, pero conozco también que está la predisposición genética y son muchas veces también las partículas que están en el ambiente, como el polen o los microplásticos que entran directo a los pulmones y causan una inflamación. Pues el asma no muy bien, pero pues sé que son problemas que causan las vías respiratorias, que se les cierran las vías respiratorias, y es como ese que no pueden respirar. ¿Y qué lo causa? La verdad no sé. Bueno, yo creo que las alergias pueden ser como una base de eso. Bueno, sí, el asma es una enfermedad pues respiratoria, ¿no? Que pues como que agudiza, ¿no? La respiración y pues son personas más frágiles, ¿no? En cuanto a la respiración y pues sí, ¿no? Son más sensibles. Es una enfermedad respiratoria, y creo que es hereditaria. Ok. ¿Y qué alergias conoces y cuáles son sus reacciones alérgicas? Alergias que conozco, pues probablemente, pues yo siento que la más común a veces es como a los animales, ya sea a las mascotas, o sea, perros, así. Usualmente pueden afectar en las vías respiratorias, igual si se cierra, o probablemente en la piel también, de que a veces se ven ya sea en algún tipo de comezón o picazón, cosas así. ¿Y cuál otra? Por ejemplo, hacia el polvo también, usualmente también suele generar algún tipo de reacción, ya sea alérgica, ya de estornudar o simplemente también en sus vías respiratorias. Pues conozco varias, están reacciones a los fármacos, pueden ser reacciones a, ¿cómo le llaman? Respiratoria, puede haber un paro respiratorio, también puede ser inflamación o pues otras causas. Como al polvo, bueno, porque es como algo que me pasa a mí, al polvo, como a los ácaros, y que cierra, da mucha picazón aquí en esta parte del cuello y cierra un poquito la garganta, pero no mucho como para llegar a alarmarse. Pues bueno, creo que a algunos frutos secos, y pues a medicamentos, ¿no? Y por reacciones alérgicas pues vienen siendo pues desde como por ejemplo de que estornudar mucho o así, ¿no? O por reacciones así como dérmicas, ¿no? Así en la piel, que te salgan ronchas o se te irrite mucho la piel, o ya pues como shocks anafilácticos y todo eso, ¿no? Pues igual de las vías respiratorias o de esas que, bueno, se inflama, que sale reacción en la piel. Y pues creo que es causado por algunos alimentos, plantas, lácteos a veces. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. Doctor, ¿qué le pareció? Si hay algo de conocimiento, veo que algunos de los muchachos puede ser que sí tengan este conocimiento, pero sí falta, ¿no? Falta profundizar un poco en esto. Sí, sí hay un conocimiento general, pero yo creo que sí es muy importante ahorita que vamos a tomar el tema, hacer una explicación sencilla. Aquí traje algunos elementos para hacer un poco más gráfico, que la gente no se lo imagine nada más, sino que vea un poco. Y vamos a lo mejor omitir algunas cosas más complejas y un par de mecanismos para hacer un poco más didácticos, porque si lo están viendo nuestros alumnos van a decir, ahí falta un paso, ¿no? Claro. Pero bueno, para que sea un poco más didáctico para la mayoría de las personas, les quiero comentar primero que efectivamente, generalmente, pues desde que nacemos, siempre estamos en contacto con muchas partículas que llegan a todos lados, a los ojos, a la nariz, a la boca, a la piel, incluso a los bronquios o a los pulmones, y todos los días estamos quitando esas partículas de ahí, porque no se pueden quedar ahí. El mecanismo que tenemos todos, alérgicos y no alérgicos, para quitar cualquier partícula de estas que llega a cualquiera de estos sitios, es que mandemos una célula del sistema inmune, reconozca que hay una partícula extraña, se la coma y la quite. Okay. Es el mecanismo de la fagocitosis, que es el mecanismo habitual para retirar todas estas partículas. Pero los pacientes que tienen predisposición genética a la alergia, ellos pueden tener un mecanismo diferente a este. Y se presenta en cualquier momento de la vida, pero bajo dos condiciones principalmente. Una, que dure mucho tiempo la partícula ahí y la célula no pueda llegar a quitarla. Eso es un poco infrecuente.
llega a pasar a veces con el veneno de abeja, de avispa, algún medicamento, pero lo que sí es muy frecuente es que esta partícula sea idéntica entre sí a otra partícula y luego tengamos una exposición constante a ella. Comentaba el público, uno de los factores importantes, por ejemplo, son los pólenes. Un polen pues es idéntico a otro polen, por ejemplo el polen del mezquite, que es el árbol más alergénico en todo México. ¿Sí? Ahorita empezó a polinizar en marzo y termina casi en junio. Entonces cuando llega un polen del mezquite ahí a la nariz, a los ojos, al pulmón, mandamos la célula, la agarra, la quita, pero a los 2 minutos ya está otro polen ahí. Mandamos la célula, la quita y a los 5 minutos ya está otro polen ahí. ¿Por qué? Pues porque está polinizando y estamos teniendo todo este contacto. Eso puede durar todo el día, toda la semana, todo el mes, y eso hace que en los pacientes predispuestos a la alergia se activen las alarmas. De hecho, así se llaman algunos componentes, hay alarminas, y esas alarminas hacen que el sistema cambie, y el cambio es porque el sistema cree que no ha podido quitar esta cosa de ahí. Y sí la ha quitado, pero cuando llega otro hace esa permanencia como si fuera el mismo, es idéntico. Y eso hace que se produzca un anticuerpo muy específico de nuestro sistema inmune, claro, principalmente en los alérgicos, que se llama inmunoglobulina E. Cuando se produce ese anticuerpo, se pega porque reconoce a su alérgeno y de aquí en adelante, en vez de llegar la célula a comerse esta partícula como siempre lo hacía, ahora va a llegar, se topa con el anticuerpo y le manda información a esa célula y le comenta esto así no se va, ya intentamos. Y lo que pasa ahora es que le dice cambia la forma y la forma para tratar de correrlo es como lo hacemos generalmente con las cosas que no se pueden comer o fagocitar. Hay algunos patógenos que no se pueden fagocitar, como por ejemplo los parásitos en el intestino. Son demasiado grandes y no va a llegar una célula a comérselos, pero lo que sí puede hacer es que cuando pasa esto y se hace este anticuerpo, la información manda a la célula que suelte muchos químicos y todos estos químicos son los que van a tratar de ayudar a correrlo. Son histamina, leucotrienos, prostaglandinas, quininas, tripsina, muchos químicos diferentes y podemos nosotros bloquearlos, tenemos varios medicamentos para bloquearlos, pero el problema es que cuando retiramos el medicamento, otra vez va y otra vez se suelta. ¿Por qué? Porque este anticuerpo puede durar ahí años si sigue llegando lo que lo produce. Ahora, ¿qué es lo importante? Es primero saber a qué es alérgico el paciente. Como son cientos de partículas diferentes, muchísimo, ¿no? Entonces necesitamos hacer muchas preguntas en un interrogatorio, porque no todo el mundo tiene un conejo, un gato, un perro, árboles, etcétera, diferentes. Y cuando tenemos nosotros 40 sospechosos de esto, hacemos algo que se llaman pruebas de alergia. Esas pruebas de alergia se hacen en la piel. Como sabemos que este anticuerpo anda en todos lados, sobre todo en las mucosas y en la piel, hacemos una raspadita en la piel, hacemos ahí una raspadita y sabemos que ahí va a estar este anticuerpo si es alérgico a algo. Hacemos 40 raspaditas. A cada raspadita le ponemos un alergeno diferente, pueden ser alimentos, hongos, ácaros del polvo, ácaros del papel, caspa de gato, de perro, etc. Y si el paciente es alérgico a alguno, y cuando pongamos este alérgeno ahí, en los primeros 5 minutos las células van a estar soltando muchos químicos para tratar de correrlo. Todos estos químicos van a hacer ahí una roncha y rojo, pues diferente a las que estén negativas, y vamos a saber que es alérgico a esto o a muchas otras cosas más. Pueden ser varias cosas, Pueden ¿verdad? ser, generalmente son múltiples. Ahora, cuando ya sepamos a todo lo que es alérgico, los laboratorios tienen concentrados y purificados todas estas partículas, los pedimos, los que salieron positivos, le vamos a poner a nosotros para hacer una vacuna, una sustancia que camuflaje un poco esto y que no lo distinga el sistema inmune de principio, y con eso hacemos una vacuna que se pueda inyectar subcutánea o gotas sublinguales. Después de que empezamos el tratamiento desde una dosis muy bajita, vamos subiendo poco a poquito nosotros la vacuna y vamos haciendo que el paciente haga un anticuerpo diferente a la alergia contra ese alérgeno.
Poco a poco, conforme va subiendo, vamos haciendo muchos más de estos y cuando llegue uno de estos, pues estos lo acaparan. Y entonces, de aquí en adelante, cuando ya hay más de estos que de estos, donde la señal aquí era soltar los químicos, ahora llega aquí y cuando llega aquí con este tipo de anticuerpos, la señal es, esto se come, no se quema. Lo agarra, se lo come y lo quita. Más o menos como antes que llegaba la célula, antes de que fuera alérgico, se comía esta partícula, la quitaba y ahí queda el asunto. Esto se llama desensibilización. Es un proceso más largo que dar algo para bloquear aquí, Claro. pero definitivamente es más de raíz. Son de las terapias que cambian un poco la evolución o mucho la evolución de la enfermedad y nos evitamos estar tome medicamentos todo el tiempo. Como les comentaba, esta inflamación que se da aquí con este tipo de anticuerpo que se llama inmunoglobulina E, es la inflamación que usamos de forma fisiológica contra los parásitos. Ahí en el intestino, por ejemplo, cuando se sueltan estos químicos, lo que va a hacer es que haya mucho moco. Cuando se siguen soltando los químicos, pues también hay algunos de los químicos que hacen que el intestino se contraiga, nos va a dar un cólico, nos va a dar diarrea. Hay químicos de aquí que ayudan a que se despegue el parásito y entre el moco, la constricción de ahí del intestino, el cólico, hacemos que se vayan. Cuando esto pasa, por ejemplo, en una nariz y llega ¿sí? Y se sueltan estos químicos ahí, pues la verdad no se va a ir nada porque va a seguir llegando si es un polen o si es un ácaro que estamos todos los días en contacto. Y esta inflamación ahí va a hacer que empecemos con síntomas como por ejemplo estornudo, comezón, el mismo moco también. Y llega un momento incluso que se nos tapa la nariz. Cuando se nos tapa la nariz, entonces tenemos que respirar por la boca, porque no tenemos de otra. Y cuando respiramos por la boca, evitamos el filtro que humedece, etcétera, y llega directamente a los bronquios, en donde los bronquios, pues obviamente también hay estos anticuerpos, porque están en todos lados, se topa ahí, y el bronquio, que es un tubo, ¿verdad? Cuando llega esto, llega la célula también, suelta los químicos, lo primero que seguramente va a hacer el paciente es toser. Cuando se siguen soltando los químicos, se va a cerrar un poco por lo inflamado y el paciente siente falta de aire. Si se siguen cerrando y soltando más químicos, va a sentir el paciente una opresión del pecho y si se cierra un poco más, va a silbar el pecho. Si se cierra más o si se cierra completamente, vamos a tener una crisis de asma. El 70% del asma es por este mecanismo. Ok. Muy bien, pues vamos a seguir hablando sobre este tema y que nos siga instruyendo sobre esto, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros y el placer de su compañía en este su programa Cuidando mi Salud. Antes de que continuemos la entrevista a nuestro invitado del día de hoy, vamos a ver una cápsula que es de Duchehuele, la alergia, un error del sistema de defensa del organismo. Adelante. Una alergia es básicamente un pequeño fallo de un sistema inmunitario especialmente bueno. Es como si la policía ordenara la búsqueda y captura de la persona equivocada. Torsten Subavia es experto en investigación de alergias. El sistema inmunitario de las personas alérgicas reacciona con especial sensibilidad a sustancias extrañas, lo que provoca síntomas como goteo nasal, picor de ojos, erupciones cutáneas y problemas respiratorios. Algunos de los desencadenantes son el polen y en las viviendas los ácaros del polvo a los que les gusta guarecerse en los colchones. El pelo de los animales también puede originar una respuesta alérgica. Esto es lo que ocurre. El sistema inmunitario identifica como un peligro algo que en realidad es inofensivo, como el pelo de gato, y emprende una serie de acciones para deshacerse de la amenaza, provocando una reacción exagerada, es decir, los síntomas típicos de la alergia. El polen de los árboles es uno de los peores alérgenos.
Un solo abedul libera 22.000 millones de granos de polen por temporada. El sistema inmunitario de las personas alérgicas interpreta este polen como un peligro. La alerta llega hasta una célula que ya ha combatido esa sustancia. Esta célula reacciona exageradamente y envía todo un ejército de anticuerpos. Se libera histamina y aumenta el riego sanguíneo, provocando síntomas. Según la Organización Mundial de la Salud, 1.700 millones de personas en todo el mundo padecen rinitis alérgica y 300 millones asma, una cifra que ha aumentado en las últimas décadas. En Asia, en las regiones tropicales, los ácaros del polvo y el moho son los principales alérgenos. En Singapur, el 60% de la población es alérgica a los ácaros. En las regiones septentrionales, el principal es el polen de los abedules. En Norteamérica, el polen de ambrosía. Y en Sudamérica, los ácaros del polvo, el moho y el polen de gramíneas, dependiendo de la zona climática. El cambio climático es uno de los factores del aumento de las cifras. Las regiones septentrionales son cada vez más cálidas, lo que alarga la temporada del polen. Otro factor es la contaminación atmosférica en las zonas urbanas. Para el sistema inmunitario, ciertas sustancias como el polen ya no son tan inofensivas como antes porque, por ejemplo, pueden estar recubiertas de hollín. Además, como en la actualidad pasamos tanto tiempo en interiores, entran en juego otros contaminantes que irritan accidentalmente el sistema inmunitario, como los ácaros del polvo. La población infantil es especialmente propensa a las alergias. La predisposición también es hereditaria. Muchas familias se preguntan qué medidas preventivas tomar para que sus hijos no sean alérgicos. No fumar durante el embarazo, no exponer a los bebés al humo e introducir pronto una alimentación variada. Antes se pensaba que había que evitar ciertos alimentos. Ahora sabemos que es exactamente al contrario. Los niños deben tener una dieta lo más variada posible desde el principio. ¿Qué otras medidas pueden tomar los alérgicos? En las ciudades, ventilar solo entre las 6 y las 8 de la mañana. Quitarse y guardar la ropa usada en el cuarto de baño. Ducharse y lavarse el cabello a menudo y acudir al médico. Existen medicamentos y tratamientos asequibles. A menudo se resta importancia a las alergias. Mucha gente dice, bueno, solo son estornudos, pero hay un 40% de probabilidades de que a un niño con rinitis no tratada le vaya mal en la escuela. Afecta el rendimiento, también profesional. No hay por qué vivir con los síntomas. Tenemos muy buenas opciones de tratamiento, la mayoría sin efectos secundarios. Estamos de regreso después de ver esta cápsula y bueno, vamos a seguir hablando un poco de lo que son las alergias. Bueno, doctor, en base a la explicación que antes del corte nos daba, nos gustaría que para nuestro público quedara claro qué son las alergias y qué las producen. Ya nos platicaba un poco de algunos objetos o sustancias que pudieran producirlas, pero ¿cómo es que se da esto? Bien. Como quedamos en la parte principal del tema, el que llegue una sustancia a estos sitios y que permanezca ahí es lo que el sistema hace que la capte como algo que está invadiendo al sistema. Y cuando tenemos esa permanencia, porque la tenemos, por ejemplo, con esa exposición constante, efectivamente el sistema comete un error, como lo comentaba el compañero de Alemania. A lo mejor va a ser un poco más específico que él, porque no nada más es el error, sino es generalmente una inmunodeficiencia sofisticada, así le podríamos decir a la alergia. Y esta situación, cuando se da, es importante saber que, pues sí, es una predisposición genética, la mamá a veces puede heredar hasta el 40% del riesgo, el papá el 30%, si ambos son, pues lo sumamos y sabemos que va a ser casi que alérgico de todas, pero lo más importante es saber que el que está involucrado en esta situación es este anticuerpo que se llama inmunoglobulina E, porque ese anticuerpo es el que da la señalización diferente a la reacción que debe tener el organismo.
Muy bien. ¿Y qué podemos definir como alérgeno? ¿Son estas sustancias que nos decían que Exactamente, entran al son cuerpo? este tipo de partículas que Ok. tenemos luego en contacto, pueden ser Ujú. también mayores, como comentamos algún veneno, por ejemplo, de minópteros, pero tienen ciertas características que generalmente van a simular, pues, como a un microorganismo, como al tipo de parásitos, por ejemplo, o un macroorganismo como un parásito, y generalmente también pues son biológicos, o sea, tienen carbono porque no hacemos alergia tan fácil a otros tipos de De esos, elementos. ajá. Ajá. Ok, ¿y cuáles son las complicaciones de que, bueno, no atendamos estas alergias? Porque como ya lo mencionaba en la cápsula y que lo ha dicho, pues empezamos con ciertos síntomas, ¿no? Pero Sí. si no se trata, ¿qué sucede? Generalmente hay como una evolución de la enfermedad Ok. alérgica. Empezamos a veces por la piel Ujú. para tener problemas. Como la mayoría de los alérgenos son aeroalérgenos, entonces viene después el contacto con la nariz, Ujú. los ojos y después a veces el pulmón, sobre todo cuando se nos tapa la nariz Oh, y sí. tenemos que respirar por la boca. Por la boca. Y entonces todos los órganos comparten la misma fisiopatología, pero hay diferencias de uno y otro. Y igualmente, pues síntomas diferentes, porque pues, Claro. aquí lloramos, nos da comezón el ojo, en el pulmón tosemos, nos falta el aire o hay sibilancias. Entonces, dependiendo del sitio donde se suelten estos químicos, pues van a cambiar las características de la enfermedad. Claro, y atenderla, ¿no? Cuando notemos todos estos síntomas. Y bueno, ¿quiénes pueden llegar a padecer alergias? Vemos que a veces desde niños, bebés, adultos. Sí, la verdad es a cualquier edad, Ujú. pero bajo esas condiciones, que tengamos exposición constante a algo de esto. Ok. Y bueno, ¿qué tan comunes son las alergias? Yo creo que cada vez las vemos más, ¿verdad? Han ido aumentando porque Ujú. también hemos visto, por ejemplo, la contaminación Sí. en los pólenes, en los árboles, por ejemplo, los han hecho más alergénicos. Y entonces va de la mano con la contaminación, estas dietas que tenemos ahora, Bueno, sí, ¿verdad? también. También de Ujú. procesados importantes. Entonces sí ha ido aumentando la prevalencia, pues a nivel de alergias a nivel mundial, pues es muy alta, 20% más o menos de la población puede ser alérgico a algo. En México, pues entre el 5-9% de las personas van a tener una situación de alergia. Y pues en Aguascalientes estaríamos en la media, más o menos. Ujú. Sí, y a diferentes sustancias, ¿verdad? Diferentes organismos, que era Sí. lo que mencionaba. Que Lo pueden ser principal muchísimos. es aquí, por ejemplo, en la región, los pólenes. No tenemos ningún alérgico que haya salido en sus pruebas que no es alérgico al polen. Más que las cifras que nos dieron ahorita los de Alemania, que son, por ejemplo, en otras partes los ácaros. Acá no, acá son los El pólenes. polen. Claro, va a variar de región en región, o sea, esto también es importante. ¿Y los síntomas cuáles son? Mencionaba un poco, bueno, lo que es a veces que nos lloran los ojos, el escurrimiento nasal, creo que son de los más comunes, ¿no? O la piel, ¿verdad? la Que comezón. llama más la atención. Sí, pero también, por ejemplo, cuando nosotros ingerimos algo o algo que se parezca al polen, mencionaban hace rato el polen del abedul. Ujú. El polen del abedul, cuando se hace un anticuerpo de la alergia contra ese polen del abedul, también podemos tener reacciones cruzadas contra la partícula que reconoció el anticuerpo. Y por ejemplo, con el polen del abedul puede tener reacción cruzada a esa misma partícula, al aguacate, a la zanahoria, ok. a la papa, a la manzana, a la uva, al durazno, al kiwi, al cacahuate, a la almendra, a la avellana. No a todas al mismo tiempo, claro, pero puede reconocer esa partícula en alguno de ellos y cuando la ingerimos, pues empezamos a sentir comezón en la boca o tal vez la agrura, Ajá. ¿sí? El reflujo o de plano vómito, diarrea, etcétera, colitis y todo lo demás de la citis allá donde vaya pasando, ¿no? Entonces, una recomendación que hacemos a nuestros pacientes alérgicos, como ya de entrada sabemos que van a ser seguramente positivos a los pólenes, lo que sí les quitamos casi desde el inicio de su tratamiento es la miel de abeja, porque ahí están prácticamente todos los pólenes. Tenemos una gran prevalencia de alergia al polen del mezquite y tenemos miel que es de puro mezquite. Claro. Y entonces, imagínense la primera cucharada y luego el problema es que a veces la dan para la tos, ¿verdad? Las abuelitas, y digo, Sí. es muy nutritiva la miel, pero en los alérgicos
la verdad, les va fatal. No funciona. Por eso es importante que sepamos a qué somos alérgicos. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, pues vamos a continuar nuestra entrevista con nuestro invitado del día de hoy, seguir aprendiendo y conociendo sobre las alergias y qué las ocasionan. Pues bueno, continuamos, doctor. Bueno, ¿qué es la fiebre del heno y cómo se manifiesta? Esta que también últimamente se ha escuchado bastante. Bien, se le decía desde hace mucho tiempo fiebre del heno porque eran los síntomas que empezaban con la polinización en Europa y igual era un polen, ¿verdad?, que llegaba a la nariz, empezaba la sensibilización y posteriormente empezaban a soltarse estos químicos ahí y es la rinitis alérgica que hoy conocemos. Ok, sí, lo que ahora ya vemos. Y bueno, las alergias alimentarias nos hablaba un poco que a veces puede manifestarse hasta incluso el vómito, pero he visto, por ejemplo, personas que luego son alérgicas como a los cacahuates o este tipo de cosas que se llegan hasta hinchar, ¿no? Sí. O algunas situaciones. ¿Cómo se manifiestan estas alergias alimentarias? Bueno, puede ser desde la comezón, que es, digamos, el síntoma más común, ligero, ¿no?, del espectro de la alergia, hasta la anafilaxia, en donde llega este alérgeno hasta la vía del sistema circulatorio. Y también cuando llega al sistema circulatorio y se topa ahí, porque esos anticuerpos también están ahí en el sistema circulatorio, y se topa ahí y llega esa célula ahí en el sistema circulatorio y suelta estos químicos, tenemos reacciones todavía más severas, incluso pues que pueden ocasionar la muerte. Y que hay que acudir de inmediato, ¿no? A urgencias, un hospital. Exactamente. Sí, para que puedan, tratarnos. Y bueno, ¿qué es la dermatitis atópica y cómo puede producirse? Que esta también la vemos muy común en la piel, ¿no? Bien, afortunadamente no es tan común en la cuestión de los pacientes alérgicos porque aquí se combina una serie de factores genéticos también. Los pacientes son alérgicos, o sea, tienen predisposición a hacer este tipo de inflamación, pero además tienen una condición en la barrera de la piel. Tienen una alteración genética, la principal es un gen que se encuentra en la barrera, la filagrina, y esa es como la que nos ayuda a la unión de la capa de la piel. Cuando no la tenemos, esta situación hace que la piel se reseque mucho y entonces en una piel reseca tiene más chance esto, en vez de estar hidratada o humectada, tiene más chance de en esa piel reseca meterse, ¿sí?, ponerse en contacto con este anticuerpo, ¿sí?, y soltar todos estos químicos. Y entonces, como lo vimos al principio, sería la combinación de dos alteraciones diferentes. Una, la situación de la atopia o la cuestión genética de la alergia, más aparte la genética de la alteración de la piel. Importante que sepamos, y que nos estemos hidratando también nuestra piel, ¿no? Claro. Importante también nuestra piel hidratada. Hace un momento hablaba sobre la anafilaxia. Nos gustaría que, nos dijera qué es este término, a qué se refiere y qué debemos hacer si notamos que alguien tiene una crisis anafiláctica. Bien, este término se usa como para una manifestación sistémica de la alergia. Con dos órganos que tengamos afectados, por ejemplo, la piel y el respiratorio, consideraríamos que está dentro del término de anafilaxia, pero cuando esto llega a pasar desde el sistema cardiovascular, pues inmediatamente sabemos que el paciente puede estar en una crisis de la alergia, que es el máximo, sería la anafilaxia, y pues tenemos importantemente dilatación de los vasos y eso hace que baje mucho la presión arterial. Paradójicamente el pulso luego es más bajito en vez de haber subido por la baja de la presión y entonces tenemos que hacer cosas de inmediato. Los pacientes que han tenido previamente alguna situación de anafilaxia, pues incluso es muy recomendable que tengan un medicamento específico para tratarla porque se debe tratar en los primeros minutos y acudir inmediatamente a un servicio de urgencias. Muy bien, sí, siempre estar atentos a cualquier situación que pueda suscitarse. Y ¿cómo es que se diagnostica una alergia? Porque a veces somos muy dados a decir, ahorita se me pasa o me alejo de la situación y creemos que con eso va a ser suficiente, ¿no? Pero a veces es muy recurrente. Claro, pues hay varios parámetros bioquímicos que luego llegamos a tener. Por ejemplo, podemos determinar en sangre, generalmente lo podemos encontrar elevado.
a veces no está tan alto, o sea, no fuera de los rangos, pero puede estar alto, y si no es por una enfermedad parasitaria, pues llama la atención que esté casi, digamos, en los límites superiores. Segundo, pues serían las pruebas, es el diagnóstico, digamos, el gold estándar para saber a qué es alérgico el paciente, y además que tenga sensibilidad, porque lo vemos en las ronchas, entre más grande la roncha, entre más rápido se produzca, sabemos que tiene más sensibilidad a ese tipo de alergeno. Ok. Y bueno, y si es algo que ya está pasando constantemente, pues Claro. también irnos a revisar, ¿no? Exacto. Porque luego lo damos aquí. ¿Y cómo es que se tratan las alergias? Nos mencionaba que había medicamentos que incluso podían ayudar, pero también nos mencionaba que había vacunas, ¿no? Incluso. Claro. El tratamiento, digamos, de rescate inmediato, pues son los antihistamínicos o los antileucotrienos, antiprostaglandinas, anticrininas, o sea, todo lo que tenemos para bloquear la inflamación cuando ya se dio. Pero el tratamiento más específico, si es alérgico, pues sería desensibilizarlo. Es el proceso que platicamos al principio, es hacer un anticuerpo del tipo IgG, como la gran mayoría de los anticuerpos, contra eso que está haciendo el problema. ¿Para qué? Pues para que la dirección sea diferente, no se suelten los químicos y se logre quitar mediante la fagocitosis y ya no se tenga que estar batallando con tanta inflamación. Claro, y también pues no estar alejándonos de todo luego lo que nos hace daño, ¿no? A veces Exacto. también es... Privados de la naturaleza. Sí, hombre, que luego no lo podemos hacer. Y bueno, ¿las alergias pueden prevenirse o no? Bueno, no tanto prevenirse, pero sí ayuda mucho algunas medidas para disminuir los síntomas. Por ejemplo, efectivamente, cuando hay temporada de pólenes y el paciente, digamos, es alérgico al polen del abedul o al polen del mezquite, aquí en Aguascalientes que tenemos mucho, pues de verdad no sería lo más recomendable que saliera a hacer ejercicio a la colina donde están todos los mezquites, porque definitivamente va a tener síntomas posteriores a la exposición. Hay un error importante, y esto sí sería básico comentarlo. Hay veces que al paciente se le da el inhalador de rescate, así se le llama. El salbutamol es el más común. Abre los bronquios para salir de la crisis. Hay veces que el paciente lo llega a usar pues, de forma indiscriminada, no cuando está la crisis como tal, que es cuando se debe de usar, pero lo llega a usar porque se siente bien que se le abre el bronquio y respire. Claro. El problema es que cuando se usa solamente ese medicamento y no junto con uno que desinflame además del bronquio, cuando se abre ese bronquio y sale, por ejemplo, a la colina, pues van a llegar muchos más todavía porque está respirando con esos bronquios abiertos donde le está llegando todo. Y la verdad es que va a tener muchos más síntomas pues después de que termine de hacer su actividad física, por ejemplo. Entonces, no se recomienda, está contraindicado usar ese tipo de medicamentos solos cuando no están en crisis. Muy bien, sí. Importante que sepamos esto para saber cómo actuar también. Y bueno, doctor, pues ahora vamos a hablar del asma, que también es parte de, bueno, nuestro tema del día de hoy. Nos gustaría que, bueno, nos dijera qué es el asma y, bueno, qué tipos de asma existen. Bien. En general, el asma es una hiperreactividad de la vía respiratoria y generalmente se va a manifestar con estos síntomas que comentamos de falta de aire, silbido del pecho, la tos. El silbido del pecho generalmente es a la expiración o igual también la opresión del pecho. Ahora, esta inflamación pues, se puede dar por muchas cosas. Ya vimos que el 70% puede ser por la alergia. Pero ya estando el paciente, por ejemplo, sensibilizado o con inflamación de su vía respiratoria, pues hay muchos otros irritantes que pueden también exacerbar la inflamación, como el humo del tabaco, por ejemplo, sería otra cosa que hace que se incremente más, o algunos irritantes que se pueden inhalar, detergentes, etcétera, que pueden también llevar a que se cierre más el bronquio y meternos en crisis. Claro, agravar la situación, ¿no? Que luego llega a suceder. Sí. Y bueno, ¿quiénes padecen más frecuentemente este mal? Porque también yo lo he visto luego en niños, aunque se ha visto en adultos jóvenes, pero en niños también, ¿verdad? Ya llega a ser común. Sí, pues en todas las personas, pero sí debemos de documentarlo desde que están chicos, definitivamente. Y yo creo que por eso pues, tenemos más diagnóstico en los menores. Pero esos menores pueden ser asmáticos posteriormente, o sea, me refiero
pueden otra vez tener síntomas. Ah, ok. Entonces eso se sigue porque esto no se quita, se controla y realmente yo creo que hay un subdiagnóstico en las otras etapas. Claro, Nos enfocamos más a veces en los niños para hacer los diagnósticos. En ese sentido está mal, pero me refiero, siempre pasa incluso a veces con los papás, ¿no? Están muy al pendiente de los hijos, pero los papás son los que tienen también síntomas También, y luego no se tratan, ¿no? Sí, estarnos, ahora sí que en constante revisión todos, ¿no? Y más si desde niños, bueno, se nos diagnosticó, Claro. pues sí, también tener este seguimiento, porque sí, a veces lo dejamos. Y bueno, ¿cuál es la prevalencia del asma en Aguascalientes? Si Más se o menos conoce. la media nacional, que sería como un 6-7%. Aproximadamente. Aproximadamente, sí, claro, pues va a cambiar. Muy bien, pues vamos a seguir hablando sobre este tema y ahora del asma, doctor, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía nos quedan algunas preguntas para nuestro invitado. Pero antes de que continuemos hablando sobre este tema del asma, vamos a ver una cápsula de TED-Ed sobre cómo funciona el asma. Comienza con una tos o una sibilancia. Pronto siente el pecho apretado. Su respiración se acelera y se vuelve más superficial y hace que sienta que le falta el aire. Estos son síntomas comunes de un ataque de asma. En todo el mundo, más de 300 millones de personas sufren de asma y alrededor de 250,000 personas mueren por asma cada año. Pero, ¿por qué la gente tiene asma y por qué esta enfermedad puede ser mortal? El asma afecta el sistema respiratorio, particularmente las vías aéreas más pequeñas, como los bronquios y los bronquiolos. Estas vías respiratorias tienen un revestimiento interno llamado mucosa, rodeado por una capa de músculo liso. Las personas con asma tienen las vías respiratorias crónicamente inflamadas, lo que los hace hiperreactivos ante ciertos desencadenantes. Algunos de los desencadenantes del asma son el humo del tabaco, el polen, el polvo, los perfumes, el ejercicio, el clima frío, el estrés y hasta un resfrío común. Cuando las personas con asma están expuestas a estos desencadenantes, puede darse un ataque de asma o su exacerbación. Pero, ¿cómo estos factores cotidianos llevan a un ataque de asma? Si un asmático está expuesto a un desencadenante, los anillos lisos del músculo que circundan las pequeñas vías respiratorias en sus pulmones se contraen y estrechan. El desencadenante empeora la inflamación al hacer que el revestimiento de la mucosa se hinche más y secrete más mucosidad. Bajo condiciones normales, el cuerpo utiliza este moco para atrapar y limpiar las partículas, como el polen o el polvo, pero durante un ataque de asma bloquea las vías respiratorias estrechadas, haciendo aún más difícil respirar. Estos efectos llevan a estos síntomas del asma. La constricción del músculo liso da la sensación de opresión en el pecho. El exceso de moco y el aumento de la inflamación pueden causar tos. Las sibilancias ocurren porque al contraerse las vías respiratorias, el aire silba al pasar a través del espacio estrecho. Estos síntomas hacen que una persona sienta que se está quedando sin aire. Sin embargo, durante un ataque de asma, la inflamación puede hacer más difícil exhalar que inhalar. Con el tiempo, esto conduce a un exceso de aire en los pulmones, un fenómeno conocido como hiperinflación. El atrapamiento de aire en los pulmones obliga al cuerpo a trabajar más duro para mover el aire dentro y fuera de ellos. Con el tiempo, esto puede reducir el envío de oxígeno a los órganos y tejidos. A veces, en los ataques de asma graves no tratados, el cuerpo no lo puede aguantar, lo que puede llevar a la muerte por falta de oxígeno. Pero, ¿cómo podemos evitar estos ataques potencialmente mortales en personas con asma? Una forma es reducir la presencia de desencadenantes. Lamentablemente, el mundo es un lugar impredecible y la exposición a desencadenantes no siempre se puede controlar. Aquí es donde entran los inhaladores, el tratamiento primario para el asma. Estos medicamentos ayudan a controlar y prevenir los síntomas.
Los inhaladores transportan medicamentos a las vías respiratorias afectadas usando una niebla líquida o polvo fino para tratar el problema en su origen. Vienen en dos formas. Hay medicamentos de alivio que tratan los síntomas inmediatamente y contienen beta-agonistas. Los beta-agonistas relajan los músculos estrechados, ensanchando las vías respiratorias para que más aire pueda entrar y salir de los pulmones. Otros inhaladores sirven como medicamentos preventivos, tratando los síntomas del asma a largo plazo y contienen corticosteroides. Estos reducen la sensibilidad e inflamación de las vías respiratorias y mantienen el asma bajo control. También son cruciales para prevenir daños por la inflamación crónica, que puede causar cicatrices en las vías respiratorias. Los inhaladores son muy eficaces y ayudan a tener mayor calidad de vida. A pesar del largo camino recorrido para mejorar cómo tratamos y diagnosticamos el asma, todavía no conocemos sus causas exactas. Hoy se cree que participa una combinación de factores genéticos y ambientales durante la primera infancia. Investigadores recientes han relacionado la pobreza con los ataques de asma. Esto puede deberse a la exposición a contaminantes e irritantes ambientales y a dificultades en la obtención de atención o tratamiento médico. A medida que mejora la comprensión del asma, seguiremos encontrando mejores formas de tener vías respiratorias saludables. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Vamos a continuar con las preguntas relacionadas a este tema. Doctor, bueno, ¿cuáles son las causas principales del asma? ¿Qué es lo que, podría desencadenarla? Bien, la causa principal en el 70% de los casos es la situación alérgica, los alérgenos. Y cuando está una vía ya sensibilizada, es más fácil que otras condiciones exacerben los síntomas. Claro. Ya comentaron en la cápsula el tabaquismo, por ejemplo, o algunos otros irritantes, donde ya tenemos una herida, digamos así, echamos sal y la verdad es que nos va a dar problema, no tanto porque la sal tenga un problema extra, ¿no? Pero bueno, el punto es que sí sería en este caso, pues, los alérgenos, digamos, es lo principal. Sí, como lo mencionaban, que estamos expuestos, ¿no? A veces Sí, a todo esto, aunque no queramos. Y bueno, ¿cuáles son los desencadenantes más comunes del asma? ¿Estos que mencionaban? Estos que mencionaron, el tabaquismo, por ejemplo, sería uno de ellos. Obviamente está la exposición con los mismos alérgenos. Sí, que todo esto, pues, a veces no lo podemos evitar. Y bueno, ¿cuáles pueden llegar a ser las consecuencias? Bueno, si no lo atendemos debidamente, veíamos un poco que con los inhaladores, pero si continuamos con esto, si no estamos atendiéndonos, ¿qué sucede? Bien, pues cuando se va haciendo cada vez ese músculo que se comentó ahí, liso, más fuerte, por la exposición constante y el trabajo constante del músculo, se hipertrofia, pues en algún momento llega a ser tan fuerte que cierre completamente la vía respiratoria y entonces pues vamos a tener un ataque de asma. Es una parte, digamos, catastrófica de la enfermedad porque conlleva también una mortalidad alta. Entonces debemos de prevenir que se llegue hasta este punto. Generalmente el paciente asmático da síntomas antes de que eso pase. Entonces es muy importante atender los síntomas desde antes. Al pendiente de esto. Exacto. ¿Y cómo es que se diagnostica el asma y qué pruebas son las que se realizan para esto? Bien, hay varias pruebas respiratorias, pero la que es como el estándar de oro sería la espirometría con reversibilidad. Es un estudio donde hacemos que el paciente saque el aire pronto de su vía respiratoria, lo medimos, cuánto sacó, y luego pongamos un inhalador de estos como el salbutamol, por ejemplo, beta-agonistas, y luego a los minutos volvamos a repetir el estudio. Si el paciente puede sacar más aire que el que hizo la primera vez con el beta-agonista, en un porcentaje mayor al 10-12%, podemos tener como pues, algo objetivo para decir el paciente respondió al beta-agonista y el paciente está clasificado como obstrucción reversible y probable asma. Ok, sí, es importantísimo que siempre estemos revisándonos. Y bueno, ¿cómo es que se trata? Que ya una vez con el diagnóstico, ¿cómo la tratamos? Bueno, en los pacientes que son alérgicos, definitivamente la desensibilización es muy importante. Pero cuando ya se tiene crisis, por ejemplo, porque el paciente no se está tratando con la cuestión de la desensibilización, pues están todos estos medicamentos, por ejemplo, los inhaladores, que hacen que se revierta el broncoespasmo,
los antiinflamatorios, que ya vimos también, porque ahí está inflamado y nos ayuda mucho. Hay algunas otras sustancias que se pueden bloquear, como los antihistamínicos, como con los medicamentos antileucotrienos, etcétera, y todo esto es como parte integral del tratamiento. Ahora, hay terapias nuevas que son como desde el origen del problema también, que son los biológicos, pero sí están un poco fuera luego del presupuesto de toda la gente. Muy bien, sí, bueno, hay que verificar esto. Pues bueno, el tiempo ya se nos vino encima. Doctor, nos gustaría que nos diera un mensaje final, que bueno, ayudar a nuestro público, qué debemos hacer cuando tenemos estas alergias o el asma, y bueno, tratar de prevenirlas sobre todo. Bien, primero que nada, pues sí, acudir con su alergólogo de confianza, sí es importante. En momentos de crisis, pues tener los medicamentos a lo mejor a la mano, porque ya a lo mejor incluso han pasado alguna, como el medicamento, el beta-agonista, el inhalador, o por ejemplo adrenalina, que es el otro de los medicamentos de la urgencia de la anafilaxia. Entonces eso sería como lo básico, y acudir a un servicio de urgencias. Eso sería, digamos, los 3 pasos que pueden salvar la vida de un paciente. Sí, sí, importante que siempre estemos al pendiente. Doctor, si alguien quisiera contactarlo, localizarlo o algo, ¿dónde puede realizarlo? Nosotros estamos en la medicina privada, aquí en Aguascalientes. Hay varias vías, ya ve, ahora por internet nos pueden localizar rápido. Sería el nombre de usted, doctor Jesús Guillermo Espinosa, ahí pueden localizarlo. Así es. Muy bien. Pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ustedes por permitirnos un poco de información. Hablarnos de este tema tan importante también, y que bueno, nuestro público lo conozca, lo sepa y sepa con quién acudir. Pues bueno, ustedes también, nuestro público, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en el siguiente programa con el tema de rinitis y otitis en niños, prevención y complicaciones. Recuerde, mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles.